ustedes nos han pedido que les demos una conversación sobre este tema muy polémico que son las elecciones judiciales. Bolivia se ha convertido prácticamente en el primer estado en tener esta forma de elección de jueces. Y para eso vamos a irnos un poquito con la historia para que podamos tener una idea de cómo nace Bolivia a la vida republicana y cuáles han sido los cambios fundamentales en cuanto se refiere a la concepción de la Constitución y la elección del órgano judicial. Es evidente que desde la primera Constitución, la que nos dio el legado el libertador Simón Bolívar, él la redactara, donde se van a incluir los principios liberales de la época y esa teoría que la estudiamos, la teoría de Montesquieu, va a estar impregnada en el texto de la primera Constitución boliviana. La división de los poderes, la división en cuanto se refiere a la existencia de un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder electoral y un poder judicial, era prioritario. Nacía la nueva república. En principio, República de Bolívar y después República de Bolivia. ¿Qué pasó con el órgano judicial? El órgano judicial se creaba como Corte Suprema de Justicia. En cada departamento, porque ya desde el primer momento nuestra organización territorial del Estado es en departamentos, es un Estado unitario que ha tendido mucho a la centralización. Empieza entonces con un máximo organismo con la influencia de las Cortes españolas. Tenemos que recordar que en nuestra historia americana, los profesionales en derecho eran quienes habían tenido el privilegio de acceder a las universidades. En nuestra realidad, los llamados doctores de Charcas. Los doctores de Charcas que en un momento habían pertenecido a las fuerzas realistas y que en otro momento pasaban a ser parte de los destinos de la nueva república. El ejemplo más emblemático es de un general llamado Casimiro Lañeta. Y fueron estos doctores de Charca y militares de la época quienes decidían la suerte de las provincias del Alto Perú y se creaba la nueva república sin considerar a quienes habían nacido y vivido en esas tierras, aquellos llamados indígenas. Nace así Bolivia y este punto nodal central va a ser motivo de discusión a lo largo de toda nuestra historia y específicamente nuestra historia constitucional. Desde ese primer momento, la Corte Suprema de Justicia, el máximo organismo que va a representar y dirigir el Poder Judicial, va a ser elegido por el órgano legislativo. En ese primer momento era la Cámara de Senadores que proponía que otra Cámara con caracteres vitalicios, la Cámara de los Censores, pueda ser quien elija a los doctores que iban a ser parte de esta Corte Suprema de Justicia. En cada departamento
ya comienzan a existir las cortes de distrito y posteriormente los jueces y los jueces de paz. Acontecimientos históricos a nivel mundial y por supuesto propios en nuestra Bolivia hacen que se mantenga esta forma de elección de la Corte Suprema. Pero llegamos a una etapa alrededor de los años 2003, 2004, de una grave crisis política, económica, social y por supuesto jurídica en Bolivia. El pueblo boliviano se replantea la necesidad de un acceso a la justicia. A lo largo de nuestra historia, las características esenciales habían sido una separación de las autoridades judiciales con una visión de privilegio hacia nuestro pueblo, hacia quienes pedían acceso a la justicia. Tuvimos avances importantes en el procedimiento, por ejemplo, en el procedimiento penal, pero las características de retardación de justicia, de escándalos de corrupción y de favorecimiento al poder político, especialmente ejecutivo, habían sido una constante. Sucedía otro fenómeno desde los años 90, el ascenso y la marcha de los pueblos indígenas, no solo en América, sino especialmente en Bolivia. Esto marcó una nueva agenda con la necesidad de visibilizar e incorporar a los pueblos indígenas en el contexto constitucional y en la vida política e institucional de Bolivia. Surge y nace una consigna que va a ser Asamblea Constituyente con el objetivo refundacional del Estado. Lo cierto es que no se refundó como tal, pero sí hubo cambios importantes que ahora les voy a mencionar desde esta perspectiva, desde la experiencia boliviana en la elección de los jueces. La Asamblea Constituyente entonces fue un espacio por primera vez que tuvo representación diversa. Fue un espacio donde se deliberaba no solamente en el idioma español, sino también en los idiomas de pueblos indígenas como del Oriente. Recuerdo la experiencia de escuchar a una constituyente yuracaré, que es del Oriente boliviano, que reflejaba y presentaba la necesidad de tener un acceso a esa Corte Suprema de Justicia, a las cortes departamentales y por supuesto a los jueces en cada uno de los casos concretos, contando sus experiencias. Esa fue la riqueza de la Asamblea Constituyente en Bolivia. Esta Asamblea Constituyente se había organizado en comisiones y una de las más importantes, la Comisión Judicial. El objetivo fundamental de la Comisión Judicial no era el cómo se iban a elegir a las altas autoridades del órgano judicial. Sí, en su agenda era prioritario el buscar formas de acceso a la justicia y de acercar al pueblo a esa su justicia, el que vuelva a tener credibilidad como en algún momento de la historia se había podido generar. Lo cierto es que la desconfianza al Poder Judicial era muy fuerte. Esta comisión judicial tenía un centro de discusión
y ese centro de discusión era la contradicción pluralismo jurídico versus monismo jurídico. Habíamos crecido en Bolivia con una visión monocultural estricta, el considerar y el creer que solamente el órgano judicial podía emitir normas. La experiencia, la vida misma de los pueblos indígenas estaba totalmente invisibilizada. Entonces, en esa comisión judicial, con una representación evidentemente plural, pero de formación de abogados y abogadas en el derecho liberal, liderizada por una profesora de Derecho Constitucional, Rebeca Delgado, que jugó un papel muy importante en la Asamblea Constituyente, se planteó la necesidad que se discutía en otras comisiones como Visión País, que el pueblo boliviano recupere su poder soberano. El poder estaba en manos no solamente de quienes accedían al gobierno, sino en manos de un poder económico ligado con las transnacionales, un poder social, podemos decir a cabalidad, excluyente. Es de esta forma que en la Comisión Judicial se replantean los principios que habían generado en Bolivia y en el constitucionalismo boliviano. Cuando se nos decía que la justicia solamente debe responder a la ley y después a la Constitución. Y se implementó un principio esencial. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano. Se buscaba que el pueblo boliviano, el pueblo soberano, tenga la potestad de impartir justicia. Eso fue lo que motivó, en principio, a esa comisión judicial. Se incorporaron, por supuesto, los principios generales que conocemos, pero también principios importantes como del pluralismo jurídico, la interculturalidad, la armonía social, como un principio propio de los pueblos indígenas en cuanto a la resolución de conflictos. El buscar, el comprender que el conflicto no solamente va a ser de dos intereses individuales, sino una afectación a la sociedad en su conjunto. Esos principios van a estar plasmados en el artículo 178 de nuestra Constitución en relación al 8 de esta ley de leyes, que también recoge ambas visiones en los principios constitucionales, con la intención y el vigor de construir un Estado constitucional. En cuanto a la garantía de la independencia judicial, tan discutida a lo largo de la historia de Bolivia, obviamente con todo tipo de gobiernos, tanto de factos como democráticos, pero también discutida en el contexto latinoamericano e internacional. ¿Qué hacemos para que exista independencia judicial? La Constitución, a partir de la Comisión Judicial, va a introducir el criterio siguiente. El primero, la carrera judicial, el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial. Hasta ese momento quiero decirles que, a diferencia
de otros países, quizás como México, la carrera judicial no se había instituido en Bolivia. Entonces era prioritario la carrera judicial. Y en las disposiciones transitorias del texto constitucional también se introduce la necesidad de evaluar continuamente el escalafón judicial. ¿Qué significaba aquello? Como les digo, el revisar la actualización, el accionar de todos y cada uno de los jueces. El segundo elemento, la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales. La necesidad de que el órgano judicial tenga un presupuesto que le permita un desarrollo adecuado y permita a los jueces en todas las instancias tener un salario acorde al desarrollo profesional que deben tener y además a una capacitación continua. Ya se había creado para aquel momento, en la década de los 90, el órgano concentrado de control de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional. Estoy hablando más o menos de 1994 y con ello se creaba también el Consejo de la Magistratura, instituciones como el Defensor del Pueblo que no las teníamos antes. Entonces, la estructura general del órgano judicial aprobado por esa Asamblea Constituyente y vigente en la Constitución del 2009 mantenía algo de nuestra historia y por lo tanto va a mantener el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales que vienen a ser instancias de apelación y los juzgados inferiores en todas las materias. La creación del Tribunal Agroambiental como jurisdicción especializada que llamaba al respeto de un principio constitucional, el derecho ya no solo del ser humano, el derecho ya no solo de ver y legislar y desarrollar las políticas de gobierno en torno al ser humano, sino el derecho de todos los seres vivos. Ese era el desafío del Tribunal Agroambiental. Y el Consejo de la Magistratura, que antes se llamaba Consejo de la Judicatura y que va a tener características similares, siendo responsable del régimen disciplinario, el control y fiscalización del manejo administrativo financiero y la obligatoriedad de formular políticas generales en busca de independencia judicial. Y entonces, en el seno de esa comisión judicial, y siendo, como les decía, un hito en nuestra historia, pero además estudiado por muchos profesores en el contexto internacional, se dispone la elección de autoridades por sufragio universal. La propia Constitución señalaba y señala actualmente la forma de postulación. Nos dice, la forma de postulación puede ser en forma directa, es decir, que cada profesional, abogada, abogado, pueda presentar su postulación o a través de organizaciones sociales o instituciones de la sociedad civil reconocidas. Los acontecimientos históricos del 2003, 2005, 2006 habían generado un nuevo actor político, las organizaciones sociales. Organizaciones de campesinos, de mujeres campesinas,
de los llamados interculturales, que antes se llamaban colonizadores, y todo esto tiene una larga historia en la década de los 90, que habían cobrado mucha fuerza y se convertían en el actor principal de los cambios para el constitucionalismo en Bolivia, aprobado el año 2009. Esas organizaciones sociales tomaban protagonismo para designar quiénes podían postular como jueces de las altas cortes. El proceso de preselección. El proceso de preselección establece que debe hacerse en la Asamblea Legislativa Plurinacional en base a criterios meritocráticos y una evaluación. La Asamblea Legislativa debe aprobar por 2/3 de votos a esos preseleccionados y habilitar hasta 54 precalificados, prepostulantes. Hay dos formas de elección. En primer lugar, quiero decirles que elegimos por voto universal solamente a las altas autoridades del órgano judicial. En ese sentido, a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia las elegimos en circunscripción departamental. Les hacía mención que tenemos una organización territorial departamental. Entonces, se eligen se preseleccionan a 4 postulantes, donde obligatoriamente 2 de ellos deberían ser mujer y también tener la representación indígena. En cuanto se refiere al Tribunal Constitucional Plurinacional, la elección también se realiza en circunscripción departamental, mientras que para el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental se realiza en circunscripción nacional. Lo cierto es que la Asamblea Legislativa, el órgano político, tiene la obligación de realizar una preselección en base a criterios meritocráticos y luego en el pleno de este organismo elegir a quienes el pueblo boliviano va a decir van a ser las altas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido, va a ser el órgano electoral el encargado de organizar absolutamente todo el proceso electoral y se va a instituir tanto en la Constitución como en la Ley 025 del órgano judicial y la del Tribunal Electoral la prohibición de realizar campañas electorales bajo sanción de inhabilitación. Aquí empieza nuestro primer camino tormentoso, la prohibición de realizar campañas electorales. Eso implicaba que el órgano electoral tiene que tener, y lo tuvo, vamos a ver los datos, un presupuesto relativamente adecuado para que dé a conocer a toda la población los méritos, las habilidades y competencias de quienes van a acceder a esos altos cargos del órgano judicial. ¿Y qué resultados nos dieron? La primera elección se realizó el año 2011. Fue la primera experiencia en que debo decirles que si bien no se veía en nuestra población una gran expectativa
en quienes ejercemos el derecho, y acá puedo decirles como experiencia personal, teníamos una gran expectativa de que este proceso de elecciones coadyuve al cambio de la justicia en Bolivia. Yo había sido parte del equipo de asesores de la Asamblea Constituyente y adscrita a la elección directa por voto popular. El año 2011, entonces, se realiza este proceso electoral con muchas limitaciones para que la población conozca a las y los postulantes, y los resultados son francamente no muy alentadores. Era un porcentaje que nos va a ir demostrando cómo la cantidad del voto blanco y especialmente del voto nulo va a tener un número parecido o un poco mayor que los votos válidos. Mientras los votos válidos iban al 1.768.000, y algo más, vale decir 42.34%. Los votos blancos eran 15.7% y parecía razonable. Sin embargo, los votos nulos accedían al 42.60%. Gracias. Gracias. ¿Y cuál era entonces la pregunta que nos hacíamos ese momento? ¿En qué hemos fallado para tener ese gran porcentaje de votos nulos? La población no conocía, primero, la importancia de contar con altas autoridades del órgano judicial, que no solamente sean personas conocidas, sino de amplia experiencia en el derecho y en el ejercicio de la profesión. La población no sabía por quiénes estaba emitiendo su voto, y muchos de ellos habían ido porque en Bolivia el voto es obligatorio. Nos vamos a la segunda experiencia, el año 2017. Para este año ya hubieron cuestionamientos respecto al por qué hemos tenido esa gran cantidad de votos nulos y también algún porcentaje de votos blancos. Habían pasado los primeros 6 años para el ejercicio de las primeras autoridades elegidas por voto universal. Y se preguntaban, ¿cómo está marchando nuestra justicia? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos logrado ese objetivo de acercar al pueblo con sus máximas autoridades? Lo cierto que siguió siendo en esa primera experiencia muy difícil el acceso a las autoridades, el que puedan escuchar a la población, y el informe de expertos independientes y el informe para este primer proceso emitido por la Organización de Estados Americanos ya nos hacía notar algunas deficiencias. Se lleva a cabo el segundo proceso, el año
2017. ¿Cuál fue el resultado? Tuvimos un resultado de votos válidos al 36.02%, de votos blancos de 13.64%, había bajado los votos blancos, pero los votos nulos habían subido al 61.34%. Este dato nos ponía en evidencia una primera conclusión irrefutable. Se había querido buscar legitimar a las altas autoridades y la conclusión era más bien una ausencia de legitimación democrática. La ciudadanía no los conocía nuevamente, aunque ya para el 2017 se habían ido flexibilizando el dar a conocer quiénes eran las y los postulantes a estos altos cargos. Tenemos que tener también en cuenta que el manejo de las redes sociales se va a ir popularizando, el TikTok, por ejemplo, y de alguna manera se van a ir conociendo un poco más a aquellos y aquellas postulantes a los altos cargos. El informe de la Organización de Naciones Unidas nos hacía referencia a varios aspectos. El primero, a la etapa de la preselección. Les había contado que esa etapa de la preselección se la lleva a cabo en el órgano legislativo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la Comisión de Constitución y Justicia Plural. Es una comisión mixta de diputados y de senadores. Nos hacían la observación que en aquella comisión no se habían tomado los parámetros necesarios para tener una evaluación objetiva para la preselección. El segundo elemento, los preseleccionados pasan al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y el segundo elemento que nos hacían y nos hace notar el informe de aquellos años de la Organización de Estados Americanos dice que los legisladores no se habían tomado el tiempo necesario para que ellos mismos sepan las habilidades, la formación especializada, la experiencia, por supuesto una experiencia de idoneidad, de ética en el derecho de las y los postulantes a estos cargos. Era una observación muy importante. Y en consonancia nos va a decir la Organización de Estados Americanos en ese informe sobre las elecciones judiciales del 2017 que se habían elegido con la mayoría de los 2/3 porque en Bolivia además el partido gobernante tenía en ese momento una mayoría en el órgano legislativo. Se cuestionaba entonces el proceso de la preselección. Y no era mentira, no era mentira. Se había visto algunas
desigualdades, por ejemplo, en cuanto a la revisión de los expedientes personales de cada postulante. En algunos casos era una revisión individual, mientras que en otros era una revisión global. En algunos casos habían participado todos los miembros de la comisión mixta y en otros casos solamente algunos miembros. Evidentemente, los procesos estaban siendo televisados. Pero otros estudios, incluido de algunos profesores de la universidad a la cual pertenezco y de nuestra Facultad de Derecho, concluían que los electores, ese pueblo boliviano que se le quería devolver constitucionalmente la soberanía, se mantenían sin conocer a quienes habían elegido como altas autoridades. Pasaron otros 6 años en el ejercicio de las autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Otros 6 años en que nos daban cuenta de algunos criterios que los podríamos llamar fortalezas del proceso y de otros criterios que nos seguían mostrando una justicia con retardación, con índices de corrupción, pero además un periodo muy especial en la historia del litigio en Bolivia, cuando entre los años 2015-2016 comenzó una persecución penal, entre comillas, una persecución política a miembros del órgano judicial. No a las altas autoridades, pero sí a quienes formaban parte de los tribunales departamentales y a los jueces. En algunos casos se podría decir que existió algún mérito, pero en otros casos sin mérito alguno, transgrediendo el debido proceso y, por supuesto, pretendiendo sentar una voz, una llamada de amedrentamiento a los jueces, se los empezó a perseguir. Y no solo era jueces, era también algunos abogados conocidos en el litigio. Y al profesor Madrazo le comentaba un poco entre risas, en la calle principal donde está nuestro tribunal de distrito, se veía a nuestros abogados con mucha preocupación manejando sus CPUs. Una experiencia que no quisiéramos que exista en ninguna parte del mundo, y menos en América Latina. Una experiencia de demostración, de intromisión, no solo externa, sino también interna. Se habían mantenido esos parámetros. Pero además correspondía el año 2023 una nueva elección judicial. Se generó en Bolivia un debate sobre cuáles iban a ser los mejores mecanismos para lograr caminar hacia la independencia judicial.
Y hubieron muchas propuestas, entre ellas las propuestas de los juristas independientes, que proponían mantener la forma de elección de altas autoridades por sufragio universal, pero corregir el proceso de preselección. ¿Y cuáles fueron nuestros resultados? La elección no se llevó a cabo el 2023, ya luego les cuento por qué. Se llevó a cabo recién el año 2024. Y el resultado fue mucho mejor que las elecciones del 2017. De los votos válidos en un 62.69%, donde además hubo una mayor asistencia a estas elecciones judiciales de la ciudadanía, tuvimos un 15.5% de votos nulos, que es un rango que se va a mantener en las 3 elecciones, y de votos nulos el 21.80%. Habíamos bajado considerablemente. Entre los datos comparativos, podemos ver que las elecciones del 2017, por acontecimientos quizás, como les he comentado, y otros, va a tener un gran porcentaje de votos nulos. Pero la última elección va a reducir el porcentaje de votos nulos en 19.21%, pero además mayor asistencia de parte de la ciudadanía. ¿Y qué había sucedido? La apertura mayor de un debate en todas las instancias de la sociedad boliviana respecto al ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Aquí les he preparado un cuadro comparativo muy breve de algunas diferencias y cuestionamientos en los 3 procesos. El 2011 hay una ausencia de campaña individual, que es uno de los parámetros más cuestionados, la prohibición de hacer campaña. El 2017 hay una mayor difusión de quiénes van a ser las y los postulantes. Además, se va a mejorar el presupuesto económico que se le va a dar al órgano judicial, va a tener más soltura en este sentido, pero el año 2024, la campaña individual por redes sociales, el fenómeno obviamente de las redes sociales, del TikTok, va a llevar a mayor conocimiento de quiénes eran las y los postulantes. El segundo parámetro se cuestiona a través del informe de la Organización de Estados Americanos, entre otros informes de entidades independientes como la Fundación del Debido Proceso, el Grupo de Expertos Independientes y otros. Se cuestiona en el primer proceso que los postulantes tenían bases de conocimiento jurídico muy limitadas. El año 2017 se realiza, un año antes de las elecciones, la Cumbre de Justicia y se introduce que puedan participar en la realización de preguntas y de evaluación actores de la sociedad civil. Se incorpora al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, la máxima instancia de la universidad pública autónoma en Bolivia. En ese proceso, mi Universidad Mayor de San Andrés
y nuestra facultad participa también. Pero nos vemos en la obligación de retirarnos, porque había atisbos de que no existía una transparencia como la que pedía el pueblo boliviano. La Facultad de Derecho se retira en aquel proceso. El año 2024, ya la Comisión de Constitución y Justicia Plural, recibiendo las críticas, el malestar generalizado de la ciudadanía, introduce mejores parámetros de evaluación. Sí se podía ver, además con ayuda de las redes sociales, mejores criterios en la evaluación meritocrática y cierta forma de objetividad que trataron de darle un marco especial. Podemos decir que hemos mejorado en aquello. La composición plural hace un acuerdo para llevar a cabo de la mejor manera ese proceso de preselección, porque habían habido acontecimientos que ahora les cuento que también nos movieron las elecciones del 2024. En este proceso del 2024, las dilaciones a la elección fueron una constante y se produjo un fenómeno especial, la prórroga de las altas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional y 2 del Tribunal Supremo de Justicia. Pero a partir de fallos emitidos por el órgano concentrado de control de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional Plurinacional. Se pasó entonces de una inadecuada evaluación de méritos y aptitud profesional a mejorar los mecanismos en el seno del órgano legislativo. La aprobación de los 2/3 por el órgano legislativo, siempre cuestionada, se ha ido manteniendo y se ha cuestionado también desde la primera a la última elección la debilidad normativa en cuanto a reglamentos claros para la elección de las altas autoridades, especialmente el introducir criterios de habilidades y competencias, el introducir criterios de cómo se va a establecer aquel desarrollo profesional y ético de los postulantes, para evitar subjetividades y, por supuesto, adhesiones de tipo político en el órgano legislativo. Tuvimos varios impases, aquí les traigo un breve relato de ellos, acciones de inconstitucionalidad abstracta por parte de diputados, en que obligó al cambio del reglamento de la convocatoria a la preselección en el último proceso. La declaración constitucional, la 049, quebrado 2023, muy sui generis, les invito a estudiarla. Esta declaración constitucional dispone la prórroga de mandato de los miembros del órgano judicial y del Tribunal Constitucional en ejercicio. Hoy en día, el resultado es el mantenimiento en el Tribunal Constitucional Plurinacional de 5 magistrados elegidos el año 2017 y 4 magistrados elegidos el año 2024. Igualmente, una exhortación al órgano legislativo para que pueda
cumplir sus funciones de preselección. Este fue el panorama general. Ya no quiero cansarlos más, me voy a ir al final a ver un poquito los aspectos positivos del proceso de elecciones a través de sufragio universal. Un aspecto importante que hace a toda la reforma constitucional del año 2009 es la incorporación de la representación indígena en cuanto hace a los altos cargos del órgano judicial. Nunca se había tenido representación indígena. Hay un cuestionamiento por parte de algunos juristas, me adhiero a ellos, en cuanto a la calidad de autoridad originaria que no está debidamente contemplada y a la no utilización plena de las formas y procedimientos propios de elección de sus autoridades de los pueblos indígenas. Sin embargo, hay un avance con la representación indígena originaria, especialmente en el Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se considera que es la síntesis del ejercicio del pluralismo jurídico y de la igualdad jerárquica de la jurisdicción indígena originaria y de la jurisdicción que llamamos ordinaria. La generación del debate en todos los ámbitos, no solamente de organizaciones de la sociedad civil, sino también de la ciudadanía sobre cómo está la justicia, la necesidad de tener jueces independientes, de acceder a una justicia, de eliminar los criterios de corrupción y los sistemas de corrupción. Se ha permitido también un mayor debate hacia la resolución de casos tan difíciles respecto a violencia de género, generacional y corrupción. Se ha permitido más bien una ampliación en este debate y lograr sentencias emblemáticas en casos de feminicidio. El comprender la realidad estructural de la justicia. Y esta comprensión de la realidad estructural de la justicia llevarnos a una conclusión indiscutible. Los cambios, el camino a una independencia judicial no pasan únicamente por una selección de jueces, que en este caso es a través del sufragio universal. Es un problema estructural que se lo tiene que encarar a partir de una voluntad política clara de los gobernantes y de una participación plena y concientización de la ciudadanía. También se comprende la necesidad y la importancia de reestructurar la educación y la formación de los profesionales en derecho. Y ahí viene el reto de nuestras universidades y en particular de nuestra universidad pública y de las facultades de derecho. Un reto que tiene que tener consonancia con la formación de profesionales éticos prioritariamente. Algunos aspectos cuestionables de este proceso en Bolivia. La falta de discusión
del papel del juzgador desde la Asamblea Constituyente. La necesidad de tener juzgadores formados en el derecho con experiencia y conocimiento técnico. Pero además la especialización técnica en la formación de jueces. Ya les hablaba de la ausencia de respeto a las formas de organización propia de los pueblos indígenas, la prohibición de campañas de postulantes y por lo tanto la ausencia de una publicidad efectiva por parte del órgano electoral y una reglamentación adecuada que podemos decir, y puedo decirlo sin lugar a dudas, que ha hecho de un resultado de deslegitimación democrática de las altas autoridades. Quisimos devolver al pueblo ese poder de impartir justicia, pero los resultados nos han mostrado que no existe legitimación democrática. Y tal vez no debiera ser el criterio principal para construir independencia judicial. La aparición de nuevas formas de padrinazgo y de clientelismo en la labor de los jueces. Les decía que nuestra historia de la justicia en Bolivia siempre ha tenido, igual en América Latina, en el mundo entero, algunas más, algunas menos, injerencias externas hacia la justicia que dañan la independencia judicial. Pero el proceso que empieza el año 2006 en relación a la justicia, el fenómeno de las organizaciones sociales y su influencia en el nombramiento de altas autoridades, ya sea en forma directa, como lo dice la Constitución, o a través de los representantes del órgano legislativo, nos ha traído otra forma de clientelismo en la labor de la justicia. El responder a favores. Sí existía, sí existe manipuleos, pero esta nueva forma se ha ido agudizando cada vez más y es un factor negativo hoy en día en el desarrollo de la justicia en Bolivia. Es una lucha, una contradicción de este clientelismo versus independencia judicial con mayor formación y capacidad, priorizar las habilidades y competencias, recoger esas experiencias de otros estados que posiblemente las hemos visto lejos, pero es importante, jueces con la competencia debida para hacer justicia, pero también jueces que desestructuren la visión de privilegio y antepongan en su formación la visión de servicio. Lo que les decía, no podemos decir que existe credibilidad, confianza ciudadana en la justicia y en el método de selección de autoridades. Y finalmente, volver a referirme a esas ausencias
normativas claras en el proceso de preselección, que es una recomendación a la realidad mexicana. Es muy importante ese proceso de preselección con una normativa clara. El peligro que nos han hecho notar informes de la Organización de Estados Americanos, de Naciones Unidas, los grupos de expertos independientes, el peligro de un apartamiento de los estándares internacionales más altos respecto a independencia judicial y elección de jueces. Finalmente, tenemos que reflexionar y preguntarnos, ¿no? Si esta forma de selección y elección de altas autoridades judiciales en Bolivia ha influido en un cambio cualitativo de la justicia, se ha coadyuvado al ejercicio del derecho al acceso a la justicia y a la garantía de la independencia judicial. Y bueno, en la conclusión final y a manera de reflexión, podemos respondernos, y lo hago con un criterio personal, que no. Que en Bolivia tenemos ese gran desafío de construir el camino a una independencia judicial. Es evidente que es muy difícil desligarse de la influencia política. Sin embargo, es importante crear a partir de nuestras realidades, desde una nueva concepción del profesional en derecho, de ese profesional de servicio al derecho, a los derechos fundamentales y a la ciudadanía, los caminos de una independencia judicial y fundamentalmente del derecho de la ciudadanía al acceso a una justicia pronta, a una justicia imparcial, con confianza, con credibilidad, que evite el hacerse justicia por sus propias manos. Muchísimas gracias. Estoy atenta a sus preguntas y a sus opiniones. Escucharemos ahora la reflexión del doctor Rodrigo Brito Melgarejo, jefe de la División de Estudios de Posgrado. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, la apertura para estos espacios de discusión académica sobre algunas temáticas que me parece son cruciales en el contexto en el que estamos inmersos. También agradecer a la directora de la FES Acatlán por su presencia, porque como se ha dicho en diversos espacios, pues todas las entidades de la universidad debemos sumarnos a este diálogo sobre los problemas y los contextos que estamos enfrentando. Y finalmente, mi agradecimiento de verdad, decana, por esta magnífica exposición que pues relata de manera objetiva cuáles eran las intenciones precisamente de este cambio para la elección de las personas juzgadoras en Bolivia y los resultados que se han tenido. Yo me voy a permitir retomar algunos aspectos que me parecen fundamentales a partir de las reflexiones que usted hizo en su exposición. Me parece que hay cosas que comparten tanto México como Bolivia sobre la intención de una reforma judicial. El contexto que motivó la reforma que buscaría un nuevo camino para elegir a las personas juzgadoras en Bolivia,
concretamente, como usted bien nos lo dijo, a las altas cortes de Bolivia, fue una crisis en el sistema de justicia. Creo que eso lo compartimos, y lo que se intentó precisamente a partir de este cambio fue pues dotar de unas mayores posibilidades para las personas al acceso a la justicia y tratar, usted lo dijo bien al principio, de legitimar democráticamente la elección de jueces. ¿Cuál fue, sin embargo, el resultado de esta intención? Me parece que desde un principio, y usted lo comentaba de manera muy puntual, los ejercicios demostraron que había que hacer ajustes, sobre todo en algunos aspectos muy concretos. Yo logré percibir de lo que usted señaló 4 aspectos en concreto. El más preocupante, el problema de la preselección, ¿no? Que pues en este caso evidencia algo que comentaba nuestra directora al presentarla, que es cómo lograr ese equilibrio precisamente entre legitimidad y pues preparación técnica. No creo que ese fue el aspecto fundamental, que incluso usted lo señaló, y ahí quisiera plantear una pregunta en ese sentido. Llevó este caso a las altas cortes, al Tribunal Constitucional, para pues revisar precisamente el proceso de selección, ¿no? Incluso creo que se suspendieron las elecciones en algunos lugares, y algo que me llama la atención es precisamente pues los motivos por los que se suspendió la elección, ¿no? Usted dijo, se alargaron los tiempos, en 2023 se deberían de haber llevado a cabo las elecciones y no tuvieron lugar sino hasta 2024, pero algo que me llamó la atención cuando revisaba el proceso boliviano fue precisamente la suspensión, en este caso, de las elecciones en algunas provincias, precisamente porque se cuestionó el proceso de preselección. Otra cosa, y aquí difiere el caso boliviano del caso mexicano, es la prohibición de campañas, ¿no? Si se trataba de legitimar democráticamente a las altas cortes de justicia, pues al prohibir que se realizaran campañas, pues se impidió un conocimiento profundo. Ahora, debo decir que las campañas tampoco contribuyen, y eso lo veo desde el caso mexicano, mucho al conocimiento de los perfiles de quienes participarán en el proceso de selección. Entonces, bueno, ahí usted comentó, y me parece que es algo que se ha señalado también en la doctrina, que debido a la prohibición de las personas que querían ocupar un cargo en la judicatura, se limitó el conocimiento ciudadano del proceso y del perfil de las personas aspirantes, ¿no? Otro aspecto que me parece hay que señalar, y lo decía hace un momento y usted lo reiteró, la idea de este proceso era precisamente legitimar democráticamente al Poder Judicial, ¿no? A partir de la elección en las altas cortes solamente de las personas que ocuparían estas cortes, ¿no? No sé si la intención era solamente que se llevara a cabo la elección en las altas cortes para que esa legitimidad democrática permeara a las otras esferas del Poder Judicial, pero el experimento, o más bien el ejercicio, no fue tan arriesgado y se decidió, vamos a dejar solamente la elección en las altas cortes. Ahí me gustaría preguntarle qué opinaría del caso mexicano, en el que no solamente se decidió que la elección, y eso era algo que se discutía en los foros sobre la reforma judicial aquí en la universidad, quizá pues no hacer que la elección fuera de todas las personas juzgadoras, sino si se quería hacer este cambio, solamente incidir en las altas cortes, ¿no? ¿Usted qué opina en ese sentido de la elección, no solamente de las altas cortes, sino de todas las personas juzgadoras en México, ¿no? Y siguiente aspecto que me parece muy importante. Con esto usted nos dijo, más que lograr legitimar democráticamente el Poder Judicial, pues se tienen todavía algunas consecuencias que tienen que ver con padrinazgos, con intervención, con presiones al Poder Judicial, ¿no? Entonces, este modo de selección logró, o mejor dicho, fomentó o propició una intromisión de la política en la justicia, y con ello, usted nos decía, si bien se logró aumentar el
voto en la elección de 2024, me gustaría preguntarle si a partir de ese aumento en el voto se logró también un mayor reconocimiento del Poder Judicial por parte de la ciudadanía. Y lo pregunto porque, y esto puede ser que no tenga un panorama claro, en algunas ciudades, a partir de encuestas como la que realiza Ipsos, y no sé, insisto, si esto refleje realmente la realidad boliviana y por eso la valía de tener a las personas que viven de cerca esa realidad, se decía que pues después de este cambio, en las principales ciudades de Bolivia, el 85% de la población pues confía poco o nada en el sistema de justicia. No sé si esa encuesta refleja en realidad el sentir de Bolivia y si eso es un poco consecuencia del cambio o si esta sensación, desde luego ya existía anteriormente en la realidad boliviana porque creo que fue uno de los detonadores, pero si esto se acentuó o pues cambió para mejorar un poco y en primer lugar, sobre todo, si estos datos que nosotros vemos desde el exterior reflejan esa realidad. ¿Qué sentir tiene pues la sociedad boliviana a partir del cambio que se ha dado respecto a la forma en que se eligen las altas autoridades jurisdiccionales? Y desde luego, de verdad, mil gracias por la exposición, mil gracias por hacerme, esto lo digo en lo personal, comprender de mucho mejor manera el sistema boliviano y lo que ocurre en esa realidad que pues se tomó mucho en consideración al momento de plantear la reforma judicial. Muchísimas gracias, decano. Gracias a usted, profesor. Bueno, agradecer a todos de nuevo, a todas, y a usted, profesor, por esas cuestionantes que nos van a permitir realizar varias aclaraciones. Voy a empezar por lo último. Esas percepciones, como las encuestas de Ipsos, sí reflejan una realidad de la percepción social sobre la justicia. Hay desconfianza, hay falta de credibilidad. Sí podríamos decir que en algunos casos se ha avanzado, como del Ministerio Público, a la digitalización de la información y por lo tanto lograr mayor celeridad, mayor transparencia. Se ha avanzado en eso, estamos avanzando en la tecnología, el uso de la tecnología en todo el órgano judicial, justamente para fines de que exista más transparencia y menos retardación de justicia. Ha habido un avance en ese sentido. Pero los índices de desconfianza siguen siendo grandes y diferentes. Diferentes digo porque si bien antes de la aprobación de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución existían estos retos, existía esta desconfianza, hoy en día tienen otro tipo de características, pero tienen esa esencia común, falta de credibilidad. No logramos que la ciudadanía tenga credibilidad en su justicia. No obstante, inclusive que se han desarrollado métodos alternativos de resolución de conflictos en el seno judicial, que es también un tema muy importante que genera cierta confianza. Segundo, el porqué de la elección solamente de las altas autoridades. En las discusiones de la Asamblea Constituyente de la Comisión Judicial se había visto la posibilidad de que también se introduzca una elección a lo que en su realidad más se acerca a los tribunales de apelación, que son los tribunales
de justicia departamentales. Pero la conclusión en ese debate, que me parece muy importante decirlo, ha sido la necesidad de especialización de nuestros jueces, de la carrera judicial. Yo les decía al principio de la exposición que nuestra Constitución señala 2 parámetros de independencia judicial. Uno de ellos tiene que ver con el presupuesto adecuado. No llegamos al 0.5% del presupuesto general del Estado. Una situación muy penosa, que también tiene una influencia importante. Y segundo, la carrera judicial. La necesidad de una formación especializada de quienes van a hacer justicia, de una formación especializada además continua y evaluaciones también constantes. La propia Constitución se refiere a la revisión del escalafón judicial, que lamentablemente en todos estos años no se lo realizó con objetividad. Ese es el porqué de la no elección de todos los jueces. Sé que en la experiencia mexicana se baja a la elección por sufragio universal, no solamente de las autoridades judiciales federales, sino también en los estados. Es importante revisar la propia realidad mexicana, y esta experiencia les va a ir dando las respuestas a esas cuestionantes que se están haciendo hoy en día. La propia marcha de la justicia, esas voces que no escuchamos de cientos y miles de personas que peregrinan alrededor de los órganos de justicia, alrededor de las cárceles, les va a dar la respuesta si ha sido o no la mejor decisión. Es por eso que en este momento yo no me atrevería a dar un criterio. En la experiencia boliviana sí considero, y lo considero también personalmente, muy importante la formación de los jueces y la carrera judicial. Contamos con una escuela de jueces que debe ser reformada desde la visión, desde los objetivos que tiene que tener el ser un juzgador. Justamente porque nuestra Constitución desestructura la visión de privilegio. Por otro lado, sí hemos tenido dilaciones que las comentaba muy poco respecto a la elección judicial que tenía que llevarse a cabo el año 2023. Se llevan a cabo recién el año 2024. ¿Cuáles fueron los acontecimientos importantes para esta grave dilación? Se empezaron a interponer acciones de amparo constitucional. El amparo constitucional en Bolivia, que es muy parecido a la tradición jurídica mexicana, tiene por objetivo la defensa de derechos fundamentales, especialmente aquellos que no se refieren a la libertad personal y de grandes grupos sociales, porque ya tenemos la acción de protección, por ejemplo. Fueron los propios postulantes
a los altos cargos quienes fueron interponiendo acciones judiciales. El argumento era una prohibición del reglamento de no haber emitido opiniones político-partidarias. Un presupuesto que sí daba lugar, obviamente, a subjetividades y que provocó la interposición de varios amparos constitucionales. Finalmente, el reglamento de convocatoria aprobado por una ley, la Ley 1513, es declarada por el Tribunal Constitucional inconstitucional a partir de una acción de inconstitucionalidad abstracta. Es decir, nosotros tenemos un procedimiento que únicamente autoridades del órgano ejecutivo, del órgano legislativo, pueden interponer como acción de inconstitucionalidad. Y se declara inconstitucional esta ley, pero además se emite una sui generis declaración constitucional, la 049-2023, a partir de un pedido de medida cautelar en la acción de amparo constitucional, donde se resuelve la prórroga de las autoridades elegidas el año 2017. Hubieron voces a favor y en contra, y entre las voces a favor estaba que no se podía dejar un vacío respecto a las altas autoridades judiciales. Lo cierto es que todo esto llevó a que actualmente tengamos en el Tribunal Constitucional Plurinacional 5 magistrados de las elecciones de 2017 y 2 en el Tribunal Supremo. No se llevaron elecciones en Santa Cruz, en Beni, en Pando, en Cochabamba y en Tarija. Estos acontecimientos, además, esa proliferación del uso ya en un extremo inadecuado de las acciones de defensa por los propios postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, imagínense, llevó pues a mayor desconfianza de parte de la ciudadanía. Los cuestionamientos han ido creciendo, pero todo esto transversalizado por la situación política que vivimos en Bolivia, transversalizado por quienes podían ser o no candidatos a la presidencia. Se había emitido una sentencia constitucional que declaraba derecho humano la reelección presidencial. Por lo tanto, se habilitaba al expresidente Evo Morales a poder postularse una vez más, ¿no? En contradicción con 2 elementos importantes. El primero, el artículo 168 de nuestra Constitución, que solo admite la reelección por una sola vez, y el segundo, un referéndum realizado el 21 de febrero del 2016, donde la ciudadanía, el pueblo, había dicho no se modifica el artículo 168. En otras palabras, no estamos de acuerdo con la reelección presidencial indefinidamente. Pero el Tribunal Constitucional había emitido esa sentencia constitucional. Después de esa sentencia hubieron otras 2 que modificaron esta línea, una modificación
de la línea jurisprudencial que ustedes saben debe ser adecuadamente modulada, por lo tanto argumentada, pero que carece de una argumentación que podríamos decir alcanza los estándares más altos, inclusive en derechos fundamentales. Todo eso ha motivado estas dilaciones y mayor falta de confianza de la ciudadanía en las elecciones judiciales. Pero también creo yo, en la investigación y el análisis que vengo realizando, que uno de los factores para que en la elección del 2024 contemos con un mayor número de electores ha sido todo este proceso, el malestar del pueblo boliviano al desconocimiento de un referéndum y además de ello la necesidad que se la vive día a día de tener una mejor justicia.